para este tiempo. Ya estamos hoy a 10 de enero, quizás mm, con algunas personas no me había visto hacia 8 días, pero quiero extenderles desde hoy también a todos aquellos que por primera vez se congregan en este 2026 aquí hoy. Desearles de lo más profundo de mi corazón que el Señor Jesucristo traiga muchas bendiciones y muchas pruebas para este 2026 para cada uno de nosotros. Porque por medio de esas pruebas es que nosotros afianzamos nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a nuestro Señor Jesús. Por eso es muy importante aceptar y recibir las pruebas de la misma manera, con la misma alegría que recibimos las bendiciones que el Señor nos da, porque en últimas son siempre bendiciones para nosotros. Así que un buen año, un año entregados a, a la palabra del Señor y sobre todo de este tema que estamos desarrollando hace 8 días y hoy, que viene de ese tema grandote que se llama Es hora de levantarnos. Y es que este año sea ese año en que nosotros vamos a consolidarnos como seguidores del Señor Jesús. Me gusta más decir eso que cristianos, porque pues en las escrituras no nos llaman a que seamos cristianos, solo que sigamos al Señor Jesucristo. Así que eh, este año sea este año en el cual nosotros vamos a pegar ese salto gigante a predicar, a llevar estas buenas nuevas a muchas personas, así como nuestro Señor nos está ordenando, nos está dando ese mandamiento. Por eso eh, la prédica de hoy sigue como esa parte, ese hilo conductor de ese gran mensaje. Es hora de levantarnos. Ya hemos estudiado, es hora de levantarnos a amar al Señor Jesús, es hora de levantarnos a estudiar las escrituras, a escudriñar las escrituras. Y hoy seguimos en esta parte tan importante como todo lo que hemos visto y todo lo que del Señor es demasiado importante. Debemos levantarnos hacia predicar este mensaje de salvación. Así que eh, los sigo invitando a que visiten nuestra página en el canal de YouTube Casa de Oración Torrefuerte Dubai. Casa de Oración Torrefuerte Dubai, ese es nuestro canal de YouTube. Ahí encuentran las prédicas que hemos hecho en el 2025 y otros años y la primera que ya llevamos aquí del 2026 de hace 8 días, que es la continuación también de este grande mensaje. Eh, También para que visiten www.casadeoraciontorrefuerte.com. Esa es nuestra emisora para que ustedes puedan disfrutar, deleitarse de esas alabanzas hacia nuestro Señor Jesús. Y ahí también encuentran las prédicas en audio para que estemos siempre en sintonía con las cosas del Señor Jesús. Amén. Bueno, pasados los comerciales, vamos a empezar nuestro encuentro semanal con nuestro Señor Jesucristo, con su palabra. Es demasiado importante para la predicación entender y tener claridad, mucha claridad, quién fue el que escribió las escrituras. Ustedes se van a encontrar con personas cuando vayan a predicar o cuando el Señor les pone en su corazón llevar este mensaje. Nos vamos a encontrar quizás con dos opciones. Primera, personas que son muy apáticas, que vienen con demasiadas, llamémoslo así, excusas
o llamémoslo con conceptos preconcebidos del mundo que usan como autodefensa para evadir que se les hable de la palabra del Señor. Y también van a encontrar personas que van a ser muy receptivas y quizás le van a pedir más información. Siempre vamos a tener el lado opuesto de esto. Por ambas razones, quiero que se acuerden siempre, siempre, siempre en la predicación, acuérdense de Moisés. Acuérdense siempre que el Señor lo enviaba, le daba la orden: vaya, dígale al faraón que me suelte al pueblo. Y al mismo tiempo el Señor le hacía ver a Moisés que él le iba a endurecer el corazón al faraón. Quiere decir que faraón no le iba a escuchar. Pero Moisés, dice la escritura, que era el hombre más manso de la tierra. Iba, él iba sencilla y llanamente obedeciendo al que tiene que obedecer, a su creador. Su nombre es Jesús. Y él iba, él cumplía con lo que el Señor le mandaba. Porque en última, si en primera, usted no es el que va a convencer a nadie de que busque del Señor. El único que le va a quitar el velo a las personas o le va a destapar esos oídos es el mismísimo Creador. Entonces tenga en cuenta eso. Cuando usted vaya a realizar este mandamiento, esto que el Señor nos insta que hagamos, y es que vaya y prediquemos. Ir preparado con esas dos premisas, que lo van a rechazar o que lo van a recibir. Pero en ambas situaciones hay un solo mandamiento, y es obedecer. Porque ya usted sabiendo previamente que el que va a convencer a las personas, sea el que lo quiere recibir o el que lo quiere rechazar, es el mismísimo Señor Jesús, es el que los va a convencer por medio de su Santo Espíritu. Nosotros estamos llamados a llevar el mensaje y obedecer. Claros en eso, ¿verdad? Entonces, se van a encontrar personas que vienen con esa prevención, que traen 2, 3 piedras en la mano y que repiten cosas que han oído de las demás personas para rechazar el mensaje, y repiten cosas como esta. Te van a decir: ay, mire, yo no creo en ese libro, esos libros lo escribieron solo hombres. Entonces, quiero que afiancemos eso otra vez hoy en el libro de Segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo 3:16. Entonces, es muy importante que ustedes apunten, escriban cada vez que tengamos una predicación, cojan un cuadernito, la agendita que tengan por allá de la congregación, y escriben cada 8 días lo que el Señor les manda, nos manda a decir por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu, a través de este servidor. Entonces, para que escribamos esto, para que esas personas tienen excusa de que este libro es por inventos de hombre, vamos a ver qué dice la Escritura. La Escritura dice en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios. Si estamos leyendo allí, claramente dice que toda. Ahí no dice que es que Isaías sí, que Mateo no, que Jeremías no, pero que Apocalipsis sí. No, dice toda la Escritura es inspirada por Dios. No dice fue.
habla en presente. Es, porque la escritura es clara, dice el Señor Jesús, que cuando Él venga, que todo pasará, mas sus palabras no pasarán. ¿Saben por qué? Porque nuestro Creador es septiterno, Él es eterno, Él no tiene ni principio ni fin de días. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, no hay variedad de Él. Entonces, por eso todo va a pasar, pero su palabra se mantiene viva porque Él es el verbo, la palabra que se hizo carne. Entonces, por esa razón dice que toda la escritura es, no dice fue, para darle a entender al oyente y al que está leyendo que Él vive, que Él está vigente, que Él está presente, que mora en cada uno de nosotros, porque somos templos del Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Por esa razón, toda esta escritura es inspirada por Él, por Dios. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y nos dice que es útil para enseñar. La utilidad que debemos darle a esto es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí ven? Y esta parte es muy importante, todo lo que estamos leyendo acá, porque en unos capítulos hoy nos va a enseñar la escritura que nosotros debemos evitar vanas discusiones. Debemos evitar vanas discusiones, llenarnos de palabrería, porque no va a llevar a nada bueno y lo que va a hacer es que va a apartar a los oyentes, aquellas personas que están medio tratando de conocer del Señor, y va a ser infructuoso nuestro mensaje del Evangelio porque nos van a ver discutiendo por palabrerías y vanas repeticiones y vanas cosas que al Señor no le agradan. Por esa razón dice que la utilidad que debemos darle es esto. Ya está excluyendo todo lo contrario. Aquí nos está dando un derrotero clarito, transparente, para qué sirve esa palabra que el Señor nos dejó. Para enseñar, para rearguir, pero ese enseñar no es solamente para este servidor, para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros. Entonces, que es para corregir. Esa parte es clave e importante. El que me va a corregir a mí, un mensaje que traigo diluido, un mensaje que traigo torcido, un mensaje que traigo erróneo, porque un hombre se levantó un día y usted le escuchó y dio su opinión personal, siendo que la escritura me dice que la escritura no es de interpretación personal, ¿cierto? La escritura no es de interpretación personal. Entonces, el Señor es tan hermoso que sabe que muchos falsos pastores se levantarán y que van a desviar a muchos y con mensajes torcidos van a confundir a muchas personas. Por eso, bien importante que entendamos que la escritura que fue inspirada por el mismísimo Señor Jesús para que tú y yo corrijamos todo aquello que nos han enseñado mal. Es por medio de las escrituras. Segunda de Pedro, no se vayan a ir ahí de segunda de Timoteo porque estamos en esa cita. Bueno, le pongo acá una señaliza, yo también. Segunda de Pedro 1:20. ¿Quién me hace el favor y me lo lee? Amén, pastor. Gracias, Giovanito. Dice la palabra. Ok, dice la palabra en 20:21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Esa cita, muchas gracias, mi hermano, me complementa esta cita. Tenemos que entender para levantarnos a predicar la palabra del Señor, primero esto, que ninguna profecía de la escritura de todo lo que está aquí es de interpretación privada. Entonces siempre he dicho y lo repetiré, nos tenemos que quitar de nuestro vocabulario el yo pienso, el yo creo, el yo opino. Dice claramente que esto fue inspirado por el Señor, por medio de su Santo Espíritu, y lo que debemos siempre en la predicación, cuando hablemos a otras personas sobre este mensaje de salvación, es decirles, el Señor Jesucristo dijo en tal parte, y ahí vamos. Y siempre vamos a la Escritura. Dice porque esta profecía fue traída, no fue traída nunca, nunca por voluntad humana, para que aquellas personas que tienen la excusa de decir, es que lo escribieron los hombres, dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y varias cosas que tenemos aquí, bien claro que tenemos que tener, y es, dice hombres santos, entonces ustedes dirán, pues, ¿qué santos? ¿Cuáles santos? Y sea que yo no tengo opción de predicar porque yo soy muy pecador. Y más cuando ustedes o yo cometemos un error y pensamos y creemos que ya el Señor no nos va a oír, que no estamos aptos para ir a predicar porque ya ante los ojos del Señor yo estoy rechazado. No, al contrario, si usted tiene un corazón verdaderamente arrepentido, pide perdón y se arrepiente ante el Señor de eso que hizo, es necesario que vaya y hable del Señor porque esa misma palabra lo limpia y esa misma palabra le reargulle de pecado para que sintamos que hay que hacer un cambio. Y eso se llama santo, eso se llama santidad. Entendamos que la palabra de Dios, la palabra santo o santidad significa aquella persona que se aparta del pecado, que se aparta del mundo, del vicio, de la impiedad y se alinea a los mandamientos del Señor Jesús, a su palabra. Porque aquí está hablando que esta profecía no fue traída nunca por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando el Señor llamó a Moisés, Moisés acababa de matar a un egipcio. Cada uno de ellos, el vivo ejemplo de humanidad que entregó su vida para hacer la voluntad del Creador y no hacer la voluntad propia. Cada uno de ellos es tan pecador como nosotros. Por eso el Señor dice que Él coge lo vil y lo menospreciado y lo levanta para que su nombre sea glorificado. Así que aquí varias cosas seguimos viendo y es que Dios por medio de su Espíritu Santo le inspiró a Moisés, le inspiró a, a Jacob, le inspiró a David, le inspiró al rey Salomón, le inspiró a Tomás, a Mateo, a Juan, a todos ellos, a Pablo, le inspiró estas palabras, ¿cierto? Para que tengamos en cuenta esto. De Moisés a Mateo hay casi 4000 años. De Moisés a David hay como unos 2000 y pico, 3000. Mire las distancias que se llevan en siglos
en años cada uno de estos hombres de Dios, ¿cierto? Hombres santos, hombres de Dios. Mire toda la distancia que se llevaban. Y sin embargo, pareciera que ellos se hubiesen reunido todos en un mismo salón y hubiesen escrito todo lo que el Señor les inspiró y se hubiesen puesto de acuerdo. Pero no, así no fue, dando a entender que nuestro Señor Jesús es el Todopoderoso, que para Él no hay tiempo, para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y en esa cantidad de años, de casi 4000 años entre Moisés y el apóstol Juan, sí, porque estoy hablando de Génesis, Apocalipsis, todo va entrelazado, concatenado con una precisión, como si hubiesen escrito entre todos el libro. Pero solo hay un autor, su nombre es Jesús. Él fue el que inspiró toda esta escritura a los hombres que se apartaron para el Señor y que Él apartó para Él, para que este mensaje llegara a nosotros. Y ese mismo mensaje es el que estamos llamados a llevar. Dice ahí en segunda de Timoteo, que estamos ahí en el capítulo 3 versículo 16, que toda la escritura fue inspirada por el Señor Jesucristo. Y ahí en el 17 dice, y nos da unos derroteros que nos dice que esto es útil para enseñar, para arguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice en el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las personas que tienen este contacto con las escrituras, que le creen al Señor, que sabe que sin fe es imposible agradar a nuestro Creador, sí o sí, esto hace que nosotros nos preparemos para toda buena obra. Entonces, una de las señales que usted está en el buen camino siempre para predicar es que usted está preparado para toda buena obra. Analícese mucho cómo son sus obras, cómo es su comportamiento, cómo es su testimonio. Si su testimonio, nuestro testimonio sigue siendo el mostrar malas obras de parte nuestra, debemos empezar por ahí con el mensaje de salvación en nuestras vidas. Porque el primer impacto que debemos darle a la gente cuando vayamos a cumplir este mandato del Señor de ir a predicar esta palabra es nuestro testimonio. Dejar ver que el Señor Jesucristo mora en nosotros, que la gente lo note por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de comportarnos, que seamos un fiel testimonio de Cristo. Es muy importante. Así que vamos a seguir y también quiero aprovechar que para este mandato de que debemos levantarnos en este 2026 a predicar la palabra de Dios, porque hay mucha gente que está perdida en este mundo. Hay mucha gente que ya tiene comezón de oír. Así que tenemos que estar prestos todos los días, mis hermanos, todos los días. No tengamos ninguna excusa para predicar este mensaje de salvación. Seguimos en 2 de Timoteo, ahí, en el mismo capítulo que terminó en el 17, pasemos al 4, capítulo 4, que dice, predica la palabra, predica la palabra, ahí está, escrito por los hombres. Si lo estamos leyendo,
Segunda de Timoteo capítulo 4. Dice la escritura, te encarezco delante de Dios, el Señor Jesucristo. Vuelvo y hago énfasis. Ahí no está escrito y del Señor Jesucristo. Eso es un error de traducción. La palabra clara en el griego que está ahí es, te encarezco delante de Dios, el Señor Jesucristo, haciendo énfasis que el Señor Jesucristo es el Dios todopoderoso, el único Dios, no hay más. Te encarezco delante de Dios, el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto lo vimos hace 8 días. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios pecados, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque dice Pablo, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercana. Él nos muestra ahí que Él ya hizo todo su trabajo y nos encarga, el Señor Jesucristo por medio de Pablo nos encarga que sigamos con esta bandera, que sigamos con este mensaje de vida, con este mensaje de salvación para muchas personas que en un tiempo así estábamos nosotros, ciegos, sordos, no veíamos la salida, no entendíamos y por la misericordia del Señor Jesús, un día vino una persona que el Señor usó y te trajo el mensaje y debemos multiplicar eso. Más aún cuando en estos tiempos y desde que el Señor Jesús se sentó en su trono, se han levantado demasiadas doctrinas de hombres y se han levantado falsos cristos, se ha levantado mucha mentira. Por esa razón, con mayor razón, debemos afianzarnos más en la palabra del Señor, estar más en contacto en oración con el Señor Jesús, estar siempre en diálogo con Él, directo, siempre en todas tus decisiones, en todas tus cosas, en tu forma de vestir, siempre es ese diálogo con Él diario, diario. Yo a veces con voz sonora hablo con mi Señor, digo, Señor Jesús, ¿será que esto sí me queda bien ahí? Porque es sentir y creer que Él está a tu lado, que Él mora contigo, que Él lo llena todo. Siempre le he dicho, por ejemplo, a las mujeres que me han preguntado a mí, de qué manera debe vestirse una mujer, aún un hombre para ir a la congregación o estar en una fiesta o estar con la congregación. Es fácil, es solo preguntarle al Señor y preguntarme, ¿al Señor Jesucristo le agradaría verme así? ¿Por qué me he visto así? ¿Qué es lo que está en mi mente? ¿Por qué quiero mostrar mis piernas? ¿Por qué quiero mostrar mis senos? ¿Por qué quiero mostrar mis brazos? ¿Por qué quiero mostrarme tan apretado? ¿Qué pretendo? ¿Qué quiero con eso? ¿Hacer que otro peque o hacer que yo peque?
Ven lo fácil que es poder entrar en la santidad cuando yo pongo de primero a mi creador y le pregunto al dueño de la casa. El dueño de este templo es el Señor Jesús. Todo eso, Señor, está bien que yo esté en este lugar sin mi esposa, Señor, está bien que yo esté en este lugar sin mi esposo, Señor, esto está bien que yo me vaya con este Señor para que no es mi marido, será bien que yo me vaya con esta mujer que no es mi esposa, será bien, Señor Jesús, que yo me tenga que tomar todo esto para embrutecerme. Siempre, cuando ponemos a nuestro Señor, el, el fruto que vamos a mostrar a las demás personas es dejar ver al Señor Jesús en nosotros, que Él es el que mora en nosotros. Como dice la Escritura, ya no vivo yo, sino Cristo en mí, dice la Escritura. Eso es, por eso el Señor dice que los que estamos en Él, 2 Corintios 5:17, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. Ya no estamos agarrados a la esclavitud de mi vida pasada. Soy un hombre nuevo en Cristo. Y al estar siendo así, eso tengo que llevarle esas buenas nuevas, que es lo que significa el Evangelio. Llevárselo a toda criatura como el Señor no lo envió, como lo leímos la semana pasada en el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Ir por todo el mundo y predicar este Evangelio. Ir por todo el mundo, predicar esta palabra. Les decía a ustedes, más que hoy día, mucha gente se ha encargado de traer un mensaje totalmente anticristo, un mensaje totalmente contrario a lo que es el Señor Jesucristo. Por eso leímos en el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 6, que el Señor usa al apóstol Pablo para exhortarnos a nosotros. Ya vimos que fue el Señor Jesús que le inspiró a Pablo y a todos los que escribieron en las Escrituras por medio de su Santo Espíritu, porque es inspirado por Dios toda esta palabra. Le inspiró que Pablo se fue y estaba maravillado de que no podía creer que se descuidó un momentico y fue a dar una vuelta y volvió y ya la gente estaba llevando otro mensaje. Y el Señor le puso en los labios de Pablo a decirnos, no es que haya otro mensaje, el Señor nos afianza, nos dice, no hay otro mensaje, no lo hay. No lo hay. Así vengan las personas que quieren rechazar este mensaje y digan, es que los judíos dicen lo mismo, que el Dios de ellos es el de él, y que los musulmanes también dicen lo mismo, que el Dios verdadero es el de él, y los budistas dicen que el Dios de ellos es verdadero, y que cada uno dice que su Dios es verdadero. No, la Escritura dice claramente que solo hay un mensaje. Hay una diferencia en todas esas religiones, todas. Todas que hacen más eficaz este mensaje de salvación. El primero, Buda está muerto, Mohammed está muerto, los judíos siguen esperando al Mesías que ya vino, entonces ellos siguen muertos. Eh, y segundo lugar, y primer lugar, nuestro Creador se hizo carne, murió por nosotros y sigue vivo, porque Él es el eterno. Y este mensaje es verdadero porque nadie, ni Buda, ni Mohammed, ni ninguno de esos que predican otra religión, otro Dios, se ha parado ante el mundo que él mismo creó a decir, yo soy la verdad. Nadie, ningún hombre, nadie se ha parado a decir, el único que lo ha dicho es el Señor Jesucristo en carne, el Dios que dijo que iba a venir, se hizo carne. Por esa razón, con claridad, con seguridad,
escuchamos lo que el Señor mandó a decir por medio de Pablo, que no existe otro evangelio. Y dice que es más, si viene alguna persona, así sean ellos mismos, así sea un ángel del cielo que venga a hablarles de otro mensaje, del que ya nos han enseñado todo este tiempo, dice el Señor Jesús, que no le creamos, que eso es maldición. Todo ese paquete, todo eso te tiene que dar seguridad a ti y a mí para entender que estamos en el verdadero, en nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Dios. Y eso es lo que hay que llevar. Esa tarea hay que llevarla. Nos escuchen o no nos escuchen, nuestra misión es llevar este mensaje a toda criatura. Y hasta el día de hoy quiero que se pregunten en este 2026 que ha empezado, ¿a cuántas personas usted ha ido a llevar este mensaje? ¿A cuántas? Mire que uno nunca sabe. Les daba un testimonio a mis amados esta mañana que quiero compartir con ustedes. Una persona conocida de mi esposa y mío, una cantante que estuvo por aquí. Eh, Ayer por cuestiones artísticas la encontré y me dijo esto que me impactó y que me da la seguridad de lo que le estoy diciendo. Yo le hablé a esta persona hace muchos años, 5 o 6 años, estuvo por acá y me dijo, pastor, ¿sabe que a mí nunca se me ha olvidado cuando yo lo conocí por primera vez, que usted me empezó a hablar del Señor Jesucristo y yo inmediatamente me puse a la defensiva y le dije, mire, con todo respeto, pastor, yo soy católica, apostólica, romana, de todos los títulos, dándome a entender que no le interesaba ni cinco escuchar ese mensaje. Pero algo que caracterizó eso fue que quizás no soy yo, es lo que el Señor manda que hagamos, que ya lo vamos a leer, y es que nosotros tenemos que exhortar a las personas con amor, con alegría, con respeto. Y, y ella me decía, hasta el día de hoy, y cuando me preguntaban allá en Colombia, cuando oí hablar de usted por ahí, las personas que llegaban y lo nombraban, yo siempre le decía a la gente, ese pastor a mí me acogió con su palabra, la palabra del Señor, me respetó, me amó y nunca se me olvida eso. Lleva hace un mes que llegó a Dubái, se trajo a su niña a vivir acá, tuvo problemas quizás con su esposo y es el momento de reencontrarse con el Señor y poder hablar años después del Señor, porque el Señor dice que la palabra de Él no se devuelve vacía, no se devuelve vacía. Y es ahí cuando nos damos cuenta que es el Señor el que hace la obra, no somos nosotros. Nosotros solamente debemos llevar esta semilla, esta palabra, y el Señor es el que la riega, el Señor es el que hace, que le da el crecimiento, y el Señor es el que recoge esa cosecha. Nosotros no. Así que es muy importante el estar predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a toda criatura. Dice en 2 de Timoteo 4:2, por eso les decía en 2 de Timoteo 4:2, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que estábamos leyendo hoy, que redarguye, que reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, con toda paciencia, toda
todas mis hermanos, mire que en este caminar y sobre todo en este ejercicio de llevar este mensaje a otras personas, nos vamos a encontrar con una cantidad de cosas que aún no le dan ganas de coger la Biblia a una persona en la cabeza. Pero es ahí donde tenemos que pedirle al Señor dominio propio, es ahí donde nos vamos a dar cuenta de qué estamos hechos, cómo va nuestro caminar con el Señor Jesús. Por eso es tan importante predicar, porque es un medidor bien fuerte para ti y para mí de cómo estamos en las cosas del Señor. Si verdaderamente todavía me sigue dominando la ira, la angustia, am, la envidia, tantas cosas que lo dominan a uno, la pereza, la desidia, como que yo estoy bien, los demás no me importan. Entonces, el predicar es un medidor muy eficaz para evaluar mi vida y mi caminar en el Señor Jesús. Por eso el Señor dice que yo tengo que, en tiempo, a todo momento, no es que hoy es martes de predicar, me voy a predicar, como la otra iglesia que dice miércoles de milagros, entonces solamente hay milagros los miércoles. Jueves de sanidad, entonces solamente hay sanidad los jueves. No, son pensamientos y doctrinas erradas. Por eso el Señor dice que debemos predicar la palabra a todo momento, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cierto? Que redarguye, que reprendamos. Reprender y exhortar son primos hermanos, van de la mano, y ese reprender no es a garrote, ni a patada, ni malas palabras, ni ofensas. Ese reprender y exhortar va de la mano del amor. Por eso dice, con toda paciencia. Entonces el exhortar va con toda la paciencia y la paciencia es hermanísima del amor. Son hermanas gemelas de ser considerados. Exhortar es corregir con amor a las personas. No con gritos, no con burlas, no con ínfulas de que yo sé más que tú, sino con toda paciencia y sobre todo doctrina. ¿Qué es doctrina? Conocimiento de la palabra de Dios, la enseñanza, la doctrina de Cristo, que es la doctrina de los discípulos de Jesús. La doctrina de los discípulos de Jesús es la doctrina de Cristo, la enseñanza que el Señor Jesús dejó a sus discípulos y nosotros a las demás personas. Es eso lo que el Señor nos está enviando a que hagamos. Dice 2 de Timoteo 2:15. Amén, pastor. Gracias, mi hermanita, por favor. Dice la palabra en segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Muy bien. La palabra de verdad. Muchas gracias, mi hermana. O sea, debemos procurar con diligencia. Una persona diligente es aquella que no hay necesidad de esperar a que le den una instrucción para hacer algo, sino que lo hace porque tiene esa dinámica. Una persona diligente hace más de lo que le mandan. Dígame, Giovanito, ¿qué me quiere decir? Por favor. No, pastor, perdón, es que no, simplemente cuando hablaba de que tenemos que exhortar con paciencia, en Corintios 13:1 dice que si yo hablase lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, es como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. De nada Era sirve. para confirmar, de nada sirve. Era para eso, pastor. Muchas gracias, mi hermano. Gracias por ese aporte. Me siento como si estuviera en presencial.
Hay que utilizar esos recursos, como la manito. Ahí una manito usted la pone y ahí nos damos cuenta que una persona quiere hablar, porque aquí hablamos todos la palabra de la verdad, la palabra de Cristo. Gracias, mi hermano. Sí, señor. Yo puedo saber muchos idiomas, puedo saber de todo, todo, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Tú puedes saberte las escrituras al derecho al revés, pero si para ir a exhortar a un hermano, a enseñarle, lo vas a agredir, lo vas a minimizar, lo vas a pisotear, de nada sirve porque ahí no está el amor incluido. Partiendo que el mismísimo Señor es el amor. La definición del amor es Cristo Jesús. Entonces, gracias, mi hermano. Entonces, procurar con diligencia presentarnos ante Dios aprobados. O sea, cometí un error, no se ponga a pensar que es que yo ya no, ya el Señor no me va a perdonar y no voy a predicar más. Falso. Usted lo que tiene que hacer es presentarte ante Dios para que el Señor te apruebe. Señor Jesús, he pecado contra ti, perdóname. Perdóname. eh, Dame esa oportunidad de seguir adelante, y una de las mejores maneras de que verdaderamente estás arrepentido es ir a predicar ese evangelio en el cual a ti te está ayudando, con el cual vas a dar testimonio que el Señor te está levantando. Vea lo importante de estar aprobados frente al Señor, ¿cierto? Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. La palabra de la verdad. Tenemos que por eso estar siempre, fue muy importante haber visto en unos capítulos atrás, el levantarnos a estudiar las escrituras, porque sin eso es muy difícil poder predicar. Entonces, para que vayamos resumiendo y entendiendo un poco este mensaje, el predicar la palabra es un mandato divino que todos ustedes deben cumplir, y yo, no solamente de parte mía como predicador. Estoy cumpliendo mi trabajo con ustedes y le doy la gloria al Señor Jesús que me da la opción y la oportunidad de estar predicando aquí con ustedes, que me dé esa opción de traer este mensaje a ustedes. Pero ustedes, a su vez, tienen que cumplir ese mandato divino, aún en sus propias casas, con sus familias, con sus allegados. Pero ojo, no vayan a caer en el error que he notado en varias personas, que a veces hacen avergonzar a otros creyentes en un lugar porque se pasan ya de religiosos. Voy a dar un ejemplo. Nos invitan a una conferencia sobre productos alimenticios nuevos en el mercado. Entonces me invitan a mí, invitan a Milenita, invitan a otra persona, y llega otro hermano, llega otra hermana, y hay personas que no conocen del Señor, hay de todas las religiones, hay de todos, es un grupo totalmente heterogéneo. Y empiezan a hablar sobre las cosas, de los productos. Y se levanta un hermano o una hermana y comienza. Sí, lo que pasa es que los alimentos el Señor los limpió, y entonces por acá, y entonces si tan y ran, listo, la primera intervención está bien. Pero como la palabra dice que tenemos que, a tiempo y fuera de tiempo, interpretamos mal la situación. Y en esa conferencia, que dura 45 minutos, de un producto que se estaba vendiendo, se tomó la palabra una hermana o un hermano y empieza a acosar a la gente, a hacerla sentir que se tienen que arrepentir, que son pecadores, que están sin la bendición de Dios, y empiezan a votarle, y la gente queda así, y yo siento la angustia de que la gente quiere sacar a piedras de ahí a esas personas. Me angustio
porque amo a mi Señor Jesús y siento que no es la manera. Pero la persona piensa que está en lo correcto y que ante los ojos del Señor está cumpliendo con el Señor porque está predicando y no le importa si la apedrean o no. Eso también es tentar al Señor. Uno debe discernir, pedirle al Señor discernimiento en qué momento debemos hablar. A veces he pasado con amigos, amigas, y saben, y de pronto se me acerca uno y me dice, ¿verdad que usted es predicador? O me dicen, ¿por qué las personas se le acercan a usted, los otros artistas, y le dicen pastor? Y yo le dije, lo que pasa es que eh, para la gloria del Señor Jesús yo predico su palabra. Entonces, como yo soy predicador, la gente me dice pastor. Y entonces, ay, qué bueno, yo no sabía, ¿y dónde se congregan? Entonces empieza, ese es el punto donde yo tengo que predicar a tiempo. Fue el tiempo que el Señor me dio ahí en ese momento y empiezo yo a predicar, y cuando yo veo que la persona como que, entonces yo llego y me freno y empiezo a hablarle de la música, de lo que el Señor le dio a ella en común conmigo, a él, y empezamos a hablar en términos musicales y demás. Y en ese caminar van conociendo quién soy yo y se deja ver Cristo en mí. Y es ahí en ese preciso momento donde yo también empiezo a predicar. Pero si yo empiezo porque pienso que es que no tengo más opción y esa persona se va a ir, porque creo que es por mi predicación que esa persona se va a convertir y va a ir a la iglesia, porque el afán es que la gente, los predicadores, les exigen a la gente que tienen que llevar gente para la iglesia. Es que ustedes no están haciendo nada, pero es que esta iglesia está vacía. No, no se trata de eso. Así no es el mensaje. Uno tiene que empezar a entender en qué momento está incomodando a una persona porque el Señor me está mandando que lo exhorte con cariño, con amor, con paciencia, así como lo hicieron conmigo, con usted. Entonces, ese mandato divino tenemos que entender que Dios nos ha ordenado la predicación como el medio para llevar su mensaje de salvación. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando vayamos a hacerlo, no pasándonos de la raya y quedemos como personas no deseables y nos pasan como a veces en esta religión de estas personas que llaman los testigos de Jehová, que la gente ya los ve en las cuadras y cierran la puerta y se esconden porque no quieren oírlos por su insistidera y su molestadera. Así no es. Estamos entendiendo mal a tiempo y fuera de tiempo. Así no es. Es con mi testimonio que yo predico, que dejo ver que Cristo mora en mí. Y si el Señor, la Escritura dice en el libro de Juan, primero de Juan, dice que el Señor Jesús es amor y yo no tengo eso, pues como dijo mi hermano Giovanni, de nada me sirve ir a predicar. Por eso dice que debemos predicar con paciencia y doctrina. Con paciencia en la palabra del Señor. Doctrina es que usted tenga el conocimiento del tema que va a hablar. ¿Sí? Debe hacerse con paciencia, corrección, reprensión, exhortación, enseñando la sana doctrina. No le invente ni le ponga más de lo que está ahí. Dice la escritura que este evangelio es poder de Dios al predicar este mensaje. Es poder de Dios, que ya vamos a mirar las escrituras que están allí, porque dice la palabra de Dios que para muchos esto es locura. Esta predicación para muchos es locura. ¿Para quiénes? Para los que se van a perder. Pero para nosotros es vida, para nosotros es salvación, para nosotros es eso, vida. Entonces dice la escritura,
Por eso en Santiago 3:1 dice la escritura, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es ahí lo que le estoy tratando de decir. No hagamos maestros nosotros mismos, pero eso no quiere decir que usted no predique. Hay que predicar. Dejemos de poner frenos a la predicación. Nosotros tendemos a tener excusas para todo. Que me duele la oreja, que me duele el codo, que no tengo para el bus, que no tengo para el metro, que estoy muy cansado, que he tenido una semana no sé cuántas, que lo otro, y siempre vamos a poner excusas al Señor. La escritura nos muestra algo muy importante de Moisés, que era el hombre más manso de la tierra, cuando el Señor le dice a Moisés que le guiara a su pueblo, a los hebreos, que los sacó de esclavitud de Egipto. Y mire con la que le salió Moisés. Vamos a Éxodo 4:10-12. Éxodo 4:10-12. Dice la escritura así, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Entonces dijo Moisés, en contexto, el Señor lo había mandado a que llevara hacia la tierra prometida al pueblo de los hebreos. Entonces dijo Moisés al Señor Jesús, ay Señor, ese ahí es una queja, ya una excusa. Nunca he sido hombre de fácil palabra. Y yo le veo a muchas hermanas, "Ay, es que a mí, es que pastor, usted es todo chévere, usted es así, entonces yo no, yo soy muy tímido, yo soy muy tímida. Ay, a mí casi como que no me gusta hablar. No, el Señor no le preguntó a usted eso. Lo mismo dijo Moisés aquí, dijo, ay Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablaste a tu siervo. ¿Ah? ¿Qué tal? Como que más de uno tenemos esos pensamientos. Además dice, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Dicen los eruditos, los estudiosos, que Moisés tartamudeaba, que no hablaba con fluidez, tenía un problema en el habla. ¿Cierto? Dice, soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y mire cómo el Señor lo va a centrar a usted y a mí. Le dice el Señor, le responde el Señor Jesús a Moisés. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor Jesús? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Alguna otra excusa tienen ustedes ante el que lo creó? ¿Usted cree que el Señor no sabe cada cosa de usted y de mí desde antes de la fundación del universo? Él ya sabía que nuestros pensamientos no están en nuestra boca cuando el Señor ya los sabe. Entonces, ¿cuál es la excusa para no predicar? ¿Cuál no es la excusa para que este mensaje se riegue por todas partes del mundo? Porque después de eso es que viene el fin del mundo. Así dice la escritura. Una vez que se haya, cuando todo el mundo escuchó este mensaje, llega al fin. Eso está en Mateo 24. Mateo 24:14. Dice, Mateo 24:14, esto es una profecía del Señor Jesús de los últimos tiempos. Ahí nos está narrando todo lo que va a acontecer antes de que Él venga.
Y una de las señales de que Él va a venir pronto es esta. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, o sea, de todas las personas. Y entonces vendrá el fin. ¿Usted cree que porque en estos tiempos, de hace 12 años atrás, 15 años atrás, la tecnología, las comunicaciones, eso así, el celular antes, eso era utópico, era un sueño que la gente pudiera verse así en los relojes, en los celulares, comunicarse? Eso es solamente, me acuerdo tanto, hace 20 años lo veía en una película de comiquitas llamado Dick Tracy, así se llamaba. Y yo de niño, wow, porque Dick Tracy era mi héroe porque llegaba y se comunicaba por medio del reloj y la imagen, y yo, wow. Hoy día que tenemos todo eso así. Usted fácilmente se puede reunir con todas las personas del mundo en un computador. La inteligencia artificial. Y es ahí donde todo esto se va a propagar más rápido, este mensaje de salvación, como estamos haciendo hoy nosotros, como hacen muchos de ustedes a veces en familia. Porque dice la escritura que cuando este mensaje ya lo haya recibido, este mensaje del reino, se predicará esta palabra y vendrá el fin. Pero es muy importante que usted y yo seamos participantes de ese proceso porque el Señor nos lo mandó. Muy importante. Entonces aquí en Éxodo nos está mostrando a Moisés, un hombre, el hombre más manso que había en la tierra, poniendo excusas ante el Creador. Y el Creador lo centró, dijo, tranquilo, yo fui el que lo hice tartamudo, ¿cómo no voy a saber? Lo estoy mandando porque Él es el Todopoderoso. Si el Señor mandó a un tartamudo a dirigir toda una nación en su nombre, ¿qué te impide a ti? Supongamos que tengas alguna cuestión, algún impedimento. Ya nos dimos cuenta que para el Señor no lo es, porque es precisamente que sin fe es imposible agradar al Señor. Es tan hermoso que aún teniendo tú ese impedimento, como lo tenía aquí Moisés, él predicaba por fe, porque es la mejor manera de agradar a nuestro Creador. Entonces, dice la Escritura que debemos hace 8 días hacer lo que hicieron los discípulos de Jesús. Ellos, a pesar de que eran perseguidos, eran maltratados, eran encarcelados, golpeados, se sentían honrados de haber sido golpeados por causa del Señor Jesús. Y decía que aún con todo eso que le estaba pasando, en Hechos 5:42 dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a el Señor Jesucristo. No cesaban, o sea, no paraban, no paraban. Dice todos los días. ¿Cuánto tiempo usted lleva escuchando el mensaje de salvación y no le ha dedicado ni siquiera un día en el año a llevar este mensaje a otras personas? Así que la escritura me dice que además que yo no debo de avergonzarme de este mensaje, que yo no debo de avergonzarme, porque el Señor dice que si tú lo niegas, Él también te va a negar el día que Él venga. Te va a decir, apartado de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Y
yo pienso que ninguno de nosotros como que eh, está presto a que eso suceda. Yo por lo menos, yo ando buscando la salvación en ese caminar de la vida eterna. La escritura dice en 1 Corintios 1:21. ¿Quién me lo lee? 1 Corintios 1:21, por favor. Amén, pastor. Pero lo voy a leer, pastor, en la Nueva Traducción Viviente. Por favor. Sí, pastor. Sí, señora, claro. 1 Corintios 1:21. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Esa es en la Nueva Traducción Viviente. Muy bien, mi hermana. Dice aquí, gracias. Dice 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó al Señor Jesús salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sí? Por eso dice que para unos esto es locura, para los que se van a perder, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Para nosotros la predicación es el poder de Dios para salvación. Para otros va a ser locura. Esos tipos están locos. ¿Estamos? 24. ¿Quién me lee 1 Corintios 1:21 hasta 22, 23, 24? Yo, pastor, la palabra del Señor dice así en 1 Corintios 1:23-24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Amén. ¿Sí ve cómo declara la escritura en lo que es nuestra predicación? Segunda de Timoteo 2:16. Diga mi hermana, Vivianita me había leído y quiero que continuemos aquí segunda de Timoteo 2:16, pero voy a leer desde el 15, donde ya hemos leído, para continuar lo que el Señor me está diciendo aquí. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, 15, 16, dice la escritura. Recuérdeles esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Si se dan cuenta, hay gente que nos está escuchando y somos seguidores del Señor Jesús, creyentes, y a veces siempre va a haber esta situación. Mire, a mí no me gusta predicar denominaciones. El cuerpo de Cristo lo han dividido en miles de denominaciones. Nosotros nos llamamos Casa de Oración Torrefuerte como un nombre para identificar a un grupo de seguidores del Señor Jesús, ¿cierto? Es como un aviso para reunirnos, como una dirección para ir, como cuando alguien va a entregar una carta, entonces carrera número 5, número 3, no sé qué, ahí llevan el correo. Es como tener esa dirección que vamos a tener de ubicación de un lugar. Nos llamamos Casa de Oración Torrefuerte porque el nombre de nuestro Señor es Torrefuerte. Es otro título que tiene el Señor Jesús, nuestra Torre Fuerte. Pero yo no predico
torre fuerte. Yo predico a Cristo. O sea, no predico tal el edificio o la comunidad torre fuerte. No. Yo predico a Cristo. Pero hoy día muchas personas en el mundo se centran en su denominación y tenemos miles de denominaciones. Hay una denominación que es muy parecida al mensaje, con respecto al mensaje con nosotros, que son los pentecostales. Pero esos pentecostales también están divididos en dos, en trinitarios y estos que se hacen llamar unicitarios, porque es una unicidad, una unidad. Yo ni soy ni unicitario, ni trinitario, ni universitario, nada de eso. Yo sigo y creo al Señor y le creo al Señor Jesús como mi Salvador. Él, el Todopoderoso, es el Dios Todopoderoso. A mí me dicen, ¿usted es de solo Jesús? Yo le digo, no, pues si usted me quiere decir así, yo creo es en el Señor Jesucristo como el Dios verdadero. Hay otros que se hacen llamar trinitarios porque son Dios Padre, etcétera, 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 etcétera. Han dividido al Señor en tantas cuestiones, que eso hace que en el momento que haya una persona que no conoce ninguna de esas denominaciones, empiezan a ver la discusión de eso, la gente se aparta, dice que es para perdición de los oyentes porque nada aprovecha eso, porque nos paramos es a defender mi ego, mi sabiduría, sabiendo que todo proviene del Señor. Entonces por eso se han inventado que los bautistas, es más, en la sola iglesia tradicional católica hay miles de denominaciones. Que los jesuitas, que los padres recoletos, que las hermanitas descalzas que andan en Reebok, que bueno, 50,000 nombres de denominaciones. Y yo voy, para no ir tan lejos en todas esas discusiones con la gente, es en aquellos que el Señor les ha inspirado que Él es el Dios verdadero, puntualmente con esas personas. Pero resulta que, por ejemplo, aquí este servidor, como hemos visto en las Escrituras, el Señor nunca mandó a pedir diezmos de plata a nadie. Pero hay unos que creen que el Señor Jesús es el Todopoderoso, que no hay dioses con Él, que Él es el Creador y piden diezmo, porque la Biblia ellos interpretaron que sí. Hay unos que tienen la misma doctrina de nosotros, pero comen cerdo, no comen cerdo. Y otros que sí, y otros que se hacen vestir a las mujeres con los vestidos hasta los tobillos. Hay otros que le importa 5, eso. Pero hoy día la gente sigue peleando por eso. Ustedes no entren en ese caminar, no entremos en ese plan con nadie. Cuando ustedes vean que llega una persona que empieza una contienda y ustedes ven que hay personas que no se congregan, que usted está queriendo que esas personas vayan a la iglesia y empieza una situación de estas, quédese callado, porque eso no va a llevar a nada bueno. Dice, recuerda esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Sí me están entendiendo? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías. Eso hay que evitarlo en la predicación de nuestro Señor Jesús, del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos, la palabra me está instando a eso, que debemos evitar evitar profanas y vanas palabrerías.
porque conducirán más y más, ojo, a la impiedad. Nos volvemos más pecadores. Nos volvemos más pecadores porque empieza a imperar en nosotros la ira, la contienda. Y es cuando nos contaminamos. Por eso el Señor dice que a mí no me contamina nada lo que entra por la boca, sino lo que sale de mi corazón. ¿Y qué es lo que sale de mi corazón? Contiendas, pleitos, murmuraciones, chismes, adulterios. Entonces, en el mismo instante que yo empiezo a discutir por denominaciones, por lo demás, por cosas que a mí no me van a dar trascendencia en las cosas del Señor, entonces la palabra es bien clara. La palabra es bien transparente. Dice que si para usted esto le es pecado, para usted lo es. Pero si para este no, para él no lo es. Entonces, lo más importante aquí es cumplir, que se vea que se cumpla en nosotros toda la ley. ¿Cuál es esta? Que yo ame a mi Creador con toda mi alma, con todo mi corazón, con todo lo que soy, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Dice el Señor Jesús que ahí se resume todo, todo se resume ahí. Como hablaba Giovanito, yo qué saco con comer cerdo o hacer esto o pagar diezmo o guardar el sábado si no tengo amor. ¿O qué saco yo con no comer cerdo, con guardar el sábado, con diezmar y no tengo amor? De nada me sirve. Dice entonces es ahí cuando empiezo yo a hablar cosas vanas, de palabrerías profanas y vanas que van a conducir más a que yo peque y que otro peque. Vienen las enemistades, vienen todos los pleitos. Entonces, lo que el Señor nos está instando a que nosotros es que prediquemos a tiempo, fuera de tiempo, con mucha sabiduría, que prediquemos con mucha paciencia, que prediquemos con amor, pero que prediquemos, ¿cierto? Porque esta escritura fue inspirada por nuestro Señor Jesucristo para que nosotros la enseñemos, para que corrijamos por medio de esta escritura. La palabra de Dios en Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, mire cómo el Señor me está exhortando. Muy difícil que una persona crea en alguien del cual no han oído. ¿Cómo van a creer de alguien que no han oído nada de él? ¿Y cómo irán? Oirán si ninguno de ustedes ha ido a predicarles. Y esa cita en Isaías y acá dice que el Señor dice que benditos son los pies de aquellos que llevan este mensaje, que llevan este mensaje de salvación a otras personas. Así que mis amados, hay bendición también en llevar este mensaje a muchas personas. Los invito en este 2026 y de aquí en adelante hasta que venga Cristo por cada uno de nosotros, a que no paremos de predicar este mensaje, a que seamos luz en medio de las tinieblas, a que seamos esas personas en las cuales el Señor Jesucristo se pueda ver, que las personas puedan ver a Cristo por medio de nosotros. Ahí empieza la verdadera predicación. Amén. Mis amados,
Los amo mucho. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos bendiga. Que tengan un excelente fin de semana. Que hoy, sábado, allá en el continente americano que está empezando el día, todavía les queda bastante tiempito. La pasen muy hermoso en familia y meditando mucho en lo que el Señor nos dijo este fin de semana para cada uno de nosotros y nuestras familias. Amén. Muchas bendiciones para todos.